Gracias, diputado presidente. Azufre y combustóleo huele cuando los de Movimiento Paniaguado hacen uso de la tribuna, hombre. Larga vida al general Lázaro Cárdenas del Río, gigante de la patria, y junto con Benito Juárez, los dos más grandes presidentes que ha dado esta nación. Y ahí va, concluye, queriendo diputado. meterse en ese espacio privilegiado, el gran compañero presidente López Obrador, que trabaja de manera patriótica y soberana para engrandecer a nuestra patria. El uso de la palabra el diputado Manuel Jesús Herrera Vega de Movimiento Ciudadano. Hasta por 3 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expidió el decreto por el cual se expropió la industria petrolera de nuestro país. Con este decreto, el Estado mexicano se apropió de todos los bienes muebles e inmuebles de 17 compañías petroleras extranjeras que en aquel entonces tenían participación en México. Se trató de una reforma al artículo 27 de la Constitución, por el cual se estableció que todos los recursos del subsuelo, incluyendo el petróleo, eran propiedad de la nación. Tan solo 3 meses después de la expropiación petrolera, el 7 de junio de 1938, se fundó la entonces paraestatal Petróleos Mexicanos, mejor conocida como Pemex. A esta empresa se le facultó para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en nuestro país. A nadie le queda duda que la expropiación petrolera fue valiosa en su tiempo y fue un momento histórico. Sin embargo, tampoco debe de quedar duda de que hoy las condiciones globales, financieras y ambientales son radicalmente distintas a las que imperaban en 1938. Las circunstancias actuales demandan que el presente y el futuro energético de nuestro país no dependa exclusivamente de los combustibles fósiles y que se combinen capitales público y privado en beneficio de la economía nacional. Nuestro presupuesto ha dependido durante muchos años de las rentas petroleras y las arcas de Pemex fueron saqueadas, pero hoy la falta de recursos es innegable. Por eso seguimos requiriendo una reforma hacendaria integral que promueva el crecimiento económico, garantizando el bienestar y la equidad en todos los sectores de nuestra sociedad y en todas las regiones, y revisar el pacto fiscal es fundamental. No es momento de menospreciar el capital privado, es momento de fomentar su participación y otorgar seguridad jurídica para crear un esquema justo y equitativo de inversiones que permita desarrollar un sector energético competitivo y asegure las mejores condiciones para las y los mexicanos. Hoy Pemex, por sí mismo, no es una empresa costeable. De acuerdo con el resultado financiero y operativo del último trimestre del 2021 de Pemex, la empresa tuvo pérdidas por poco menos de 225,000 millones de pesos. Asimismo, al cierre del 2021, el saldo total de la deuda de Pemex ascendió a poco más de 2.24 billones de pesos. Y ya lo hemos dicho, la deuda de Pemex la pagaremos todos, y lo que en aquel entonces fue un gran logro para las finanzas públicas de México, con el tiempo se convirtió en un lastre que hoy nos cobra la factura. Por lo anterior, resulta urgente que legislemos en función de la emergencia climática que enfrenta México y el mundo. ¿Por qué no pensar en un Pemex, en lugar de un Pemex endeudado, aspirar a un Pemex eficiente y crear un Solarmex con finanzas sanas? Concluyo, presidente. ¿Por qué no exploramos la energía mareomotriz si 2 océanos inmensos rodean a nuestro país? Nosotros no vamos a permitir que se condene a las próximas generaciones a respirar combustóleo y azufre. Por el contrario, vamos a pelear por un México que sea ejemplo mundial de transición energética. En la bancada naranja, nosotros apostamos por el futuro sustentable. Es cuanto, presidente. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos.
Todavía no empiezo, estoy esperando mi agua. 3 minutos es poco tiempo para una efeméride tan importante. Eso, voy a comprar el mío. Gracias, diputado presidente. Azufre y combustóleo huele cuando los de Movimiento Paniaguado hacen uso de la tribuna, hombre. 84 años de la expropiación petrolera. Porfirio Díaz entregó a las empresas extranjeras la explotación petrolera, no pagaban nada. Llegó la revolución, triunfó en su primera etapa. Y hay un autor que no recuerdo, que sostiene la hipótesis de que el golpe de Estado planeado en la Embajada de Estados Unidos contra el presidente Madero, que le costó el cargo y la vida, fue porque planteó que pagaran 20 centavos por tonelada de petróleo exportado. Tuvo que volver la revolución, hacer una reforma a la Constitución de 1857 en 1917 para que se cambiara, se estableciera en el artículo 27 que la riqueza del subsuelo era del pueblo, dentro de ella el petróleo. De 1927 a 1938 fue letra muerta por las presiones de las empresas petroleras extranjeras que decían que la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva y que el petróleo les pertenecía. Obregón, que no era ningún débil, firmó los acuerdos de Bucareli, que se sigue distorsionando sus alcances, donde reconocía que la Constitución no se aplicaba de manera retroactiva. Calles, que tampoco era un blandengue, presionó a la Corte para que determinara que efectivamente la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva. Y tuvieron que pasar 21 años para que el artículo 27 valiera cuando el general Lázaro Cárdenas expropió a las empresas petroleras que en rebeldía de un resolutivo de la Corte que determinaba que deberían darles los aumentos que solicitaban, se vio obligado a hacer la expropiación. Aquí se olvida que fuimos embargados económicamente por las potencias extranjeras, que nos embargaban el petróleo, que tuvimos una presión durísima y que salieron los mandos medios y altos y que no nos vendían ni un tornillo. La gran capacidad de los trabajadores y trabajadoras petroleros sacaron adelante esta importante empresa nacional, empresa pública más poderosa del país y de las 10 principales del mundo, y que le dio durante décadas a nuestra patria 38% del presupuesto nacional. Hoy que dicen que el petróleo ya no sirve, que no sé qué, que quién sabe qué, hasta a más de $100 el barril. Poco tiempo, ya se me va a acabar. Pero lo que planteo aquí es muy claro. La energía mueve al país y al mundo y a la humanidad y debe estar como actividad estratégica bajo control del Estado mexicano. Para honrar a Lázaro Cárdenas del Río y su gran gesta de expropiación petrolera, hay que recuperar la soberanía energética y por eso es impostergable también que aprobemos la reforma constitucional en materia eléctrica. Necesitamos manejar nuestra energía, necesitamos independencia y soberanía y necesitamos honrar estas gestas que hoy estamos celebrando. Larga vida al general Lázaro Cárdenas del Río, gigante de la patria, y junto con Benito Juárez, los dos más grandes presidentes que ha dado esta nación. Y ahí va, concluye, queriendo diputado, meterse en ese espacio privilegiado, el gran compañero presidente López Obrador, que trabaja de manera patriótica y soberana para engrandecer a nuestra patria. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, diputado.